Bueno, buenas tardes ya. Gracias por la presentación, Paz. En principio quiero agradecer no solamente a Paz, sino a todos los responsables de MOPE por la invitación a poder participar de estas jornadas y felicitarles por la magnífica organización que han hecho, que verdaderamente llama la atención por el alto nivel de calidad que tiene. Bien, y sin más vamos a empezar con este nombre un poquito provocador, ¿no? No me llames mareo, llámame vértigo. Puede sonar a broma, pero que realmente veréis cómo realmente tiene sentido el empezar con esta frase. Hace poco tiempo leí una frase de Marina Mamolotti, que es una psicóloga argentina, es la autora del podcast Psicología al Desnudo, que es el podcast de psicología más escuchado del mundo. Ella decía que la ansiedad, los síntomas de la ansiedad son solamente la punta del iceberg de algún desequilibrio en tu interior. Y no es que esto tenga mucho que ver con lo que yo voy a hablar, pero el concepto me parece importante, porque la triada vértigo, mareo, desequilibrio, que es una triada sintomática, no estamos hablando de enfermedad aquí, sino estamos hablando de síntomas, pues es un poco lo mismo. Es la punta del iceberg de toda una serie de patologías que pueden estar ocultas bajo esos tres síntomas, algunas banales, pero otras realmente peligrosas. Y, por lo tanto, cuando esto es así, cobra una importancia extrema el diagnóstico. Es importantísimo que tengamos un diagnóstico cuando aparecen esos síntomas. Pero esto no es realmente fácil en ocasiones. Brian Matthews era un neurólogo, uno de los más eminentes neurólogos del siglo XX, y en su edición tercera de su clásico Practical Neurology, él escribió: hay pocos médicos dedicados a su profesión que no experimenten una opresión del espíritu al saber que la molestia que sufre su enfermo es vértigo. ¿Y por qué? Pues porque con frecuencia esto significa que después de un trabajo clínico exhaustivo no va a quedar del todo claro qué es lo que el paciente siente y aún menos por qué lo siente. Y claro, ustedes pueden decir, ya, pero es que eso lo dijo en 1975. Ha llovido mucho, han pasado 50 años y la medicina ha avanzado muchísimo y hoy eso ya no es tan válido. Pues miren, este webinar que organizó la Sociedad Española de Otorrino en noviembre del 2024, se llamaba Manejo Práctico del Vértigo Episódico, dado por uno de los facultativos del Hospital Universitario de Getafe. Y por lo que yo también le conozco, yo creo que es alguien que tiene las ideas muy claras en el campo de la autoneurología. Si es que se pueden tener todas las ideas claras en este campo, que no estoy muy segura de si es así, él nos lo contará, pero de lo que sí que estoy segura es de que esta conferencia... Fijaros, yo creo que tiene las ideas muy claras en el campo de la autoneurología, si es que se pueden tener todas las ideas claras en este campo, que no estoy muy segura de si es así. Bueno, pues la persona que presentó al ponente no era ni más ni menos que la secretaria general de la Sociedad Española de Otorrinolaringología, con lo cual podéis imaginaros que la situación pues, es un poquito compleja. De hecho, esto me da pie a los primeros dos mensajes que os quiero dejar para llevar a casa. El primero sería este: la patología vestibular es en ocasiones de gran complejidad. No es hablar simplemente de vértigo, hablamos de patología vestibular que realmente puede ser muy compleja. Y lo segundo, no siempre es posible llegar a un diagnóstico de certeza, aunque sea conveniente y deseable, desde luego. En ese sentido, y para mejorar esta situación, pues hay entidades como la Sociedad Barani. La Sociedad Barani posiblemente es la entidad científica con más peso específico en el mundo en el estudio de la patología vestibular. En el 2022 hicieron su reunión bianual aquí en Madrid y allí se estableció en una de las ponencias este nuevo concepto de medicina vestibular, como la disciplina que ejercen los profesionales de la salud, médicos y no médicos, involucrados en el diagnóstico y tratamiento de pacientes con vértigo y mareo. Unos meses después apareció una publicación en Journal of Vestibular Research que desarrollaba de algún modo el currículum o el plan de estudios de medicina vestibular que proponía la propia Sociedad Barani. Y bueno, este artículo es interesante, pero sobre todo me interesa resaltar estas tablas de los posibles profesionales implicados en esta patología vestibular. Y como veis ahí a la derecha, pues seguramente
los vais a ver representados muchos de los que estáis sentados aquí enfrente. El que esté más interesado en este tema, pues puede descargarse este artículo completo, o bien a través de ese código QR o de ese enlace, y verá cómo ahí viene desarrollado todo esto. Y es muy interesante para el que quiera seguir profundizando en este tema. Bien, vamos a hablar de vértigo. Yo os decía, llámame vértigo, no me llamen mareo, ¿verdad? Pero es que es verdad que el vértigo va acompañado de otros síntomas que con frecuencia se confunden. Uno sería efectivamente el mareo y otro sería el desequilibrio. Estas son cosas absolutamente distintas. Lo que pasa es que muy frecuentemente están enlazadas. Unas se cruzan con otras. Y es importante saber que, aunque se puedan confundir, son entidades distintas. El vértigo es una sensación ilusoria de movimiento, debería aquí de haber subrayado un movimiento, del entorno de sí mismo en ausencia de un movimiento real. Este movimiento suele ser rotatorio, pero también puede ser de inclinación, balanceo o traslación. La etiología, la más frecuente, son las alteraciones del sistema vestibular periférico, los ictus en fosa posterior, en un porcentaje nada despreciable, las enfermedades neurodegenerativas y, como siempre, las consabidas causas desconocidas, esas idiopáticas que no llegamos a saber cuáles son. El mareo, por contra, es una sensación de pérdida o alteración de la orientación espacial, pero sin sensación de movimiento. Esto es lo fundamental. Es mal definido por el paciente. El paciente intenta explicarlo y te dice, es como si, pero no encuentra ese sí. Esos puntos suspensivos que vienen detrás no lo encuentra, no encuentra la situación que defina esto. La etiología es mucho más compleja, es múltiple, es neurológica, metabólica, puede ser producida por toxicidad, sin olvidar los fármacos. Os podéis imaginar la cantidad de fármacos que pueden tener como efecto secundario el mareo. Y no os podéis imaginar la cantidad de fármacos de este tipo que toman personas, sobre todo por encima de los 60 años. Es alarmante las cifras cuando los estudias un poquito. Y siempre, por supuesto, los de causa desconocida. El desequilibrio pues, va un poco en consonancia con la definición de equilibrio, ¿no? En este caso, pues sería la dificultad o la pérdida de la capacidad para mantenerse en bipedestación, mantener el centro de gravedad, la proyección del centro de gravedad dentro de la base de sustentación. Y la etiología, para el que un poco haya indagado en esto, es fácil. Primero las alteraciones visuales, las alteraciones del sistema vestibular, las alteraciones neurológicas que comprometan la sensibilidad propioceptiva o la respuesta motora, o una combinación de ellas. Porque estas tres informaciones sensoriales constituyen los tres pilares fundamentales del sentido del equilibrio, o del órgano del equilibrio. Y, por supuesto, las alteraciones del sistema nervioso central, porque es donde se va a procesar toda la información que llegue de estos tres sistemas sensoriales. Y siempre la consabida causa desconocida. El sistema vestibular, que es lo que hoy más nos preocupa, establece conexiones con la corteza somatosensitiva, las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann, con el cerebelo, con el sistema nervioso autónomo, con la musculatura, sobre todo extensora de los miembros inferiores del tronco y también del cuello, y con la musculatura oculomotora. Las tres primeras conexiones que hemos dicho explicarían síntomas que suelen aparecer en la patología vestibular: la percepción del vértigo, del mareo, del desequilibrio, la dismetría, la diridacocinesia o la hipotonía como síntomas cerebelosos, o el cortejo vegetativo que tan frecuentemente acompaña a las enfermedades del sistema vestibular. Pero a mí me interesan ahora sobre todo estas dos conexiones, porque estas dos conexiones son las que constituyen dos reflejos fundamentales, importantísimos, y que son la base de toda la sintomatología y la signología clínica de la patología vestibular: el reflejo vestíbulo-oculomotor y el reflejo vestíbulo-espinal. La información de estos tres órganos sensoriales va a parar al sistema nervioso central, a los órganos de procesamiento. Desde aquí se va a elaborar una respuesta motora a través del reflejo vestíbulo-oculomotor por la musculatura oculomotora y a través del reflejo vestíbulo-espinal con la musculatura extensora de los miembros inferiores. Y esto nos va a llevar a la situación ideal, una situación de estabilidad de la mirada y estabilidad postural. A que yo esté aquí, quieto, de pie, y no me caiga, no me incline, no me vaya para los lados, o que yo mueva mi cabeza y no vea que toda la gente de la sala os movéis a la vez. Esto es gracias a estos dos reflejos.
De tal forma que cuando el sistema vestibular funciona correctamente, hay una información cierta del movimiento y de la relación con la fuerza de gravedad, porque eso es el cometido de estos órganos. Cuando los reflejos vestíbulo oculomotor y vestíbulo espinal funcionan bien, hay una respuesta motora adecuada que va a mantener al individuo con la mirada estable y en equilibrio, pero cuando esto falla, pues van a aparecer la mayoría de síntomas y la mayoría de signos que van a conformar el universo de la patología vestibular. ¿Qué signos entonces aparecen en la patología vestibular? Pues resumiendo mucho, simplificando mucho, digamos que entre los síntomas, los más conocidos, los más frecuentes serían el vértigo, la sensación de movimiento, la sensación ilusoria de movimiento, la orcilopsia, la sensación de que las cosas no están quietas, que se mueven ligeramente, o el desequilibrio. Y en cuanto a los signos, el nistagmo, el movimiento ocular involuntario, que es consecuencia del fallo del reflejo vestíbulo oculomotor, o la teropulsión, que es la inclinación del cuerpo hacia un lado, o la desviación en la marcha, que es la consecuencia de un mal funcionamiento del reflejo vestíbulo espinal. Cuando vemos estos síntomas, cuando aparezcan en vuestros centros un paciente con estos síntomas, esto tiene que ser una señal de alarma y ese paciente debe ser derivado a un otorrino, mejor si ese otorrino entiende, conoce la otoneurología, o a un neurólogo, mejor si ese neurólogo conoce la neurootología, que tampoco es excesivamente frecuente. Pero eso sería, desde luego, lo ideal. Fijaros que el sistema vestibular, el órgano del equilibrio, y el sistema auditivo, el órgano de la audición, comparten órgano anatómico, el oído interno. El oído interno o laberinto tiene una parte posterior, que sería, digamos, la encargada del equilibrio, y una parte anterior, que sería la encargada de la audición. Es difícil pensar que un problema que afecte a la parte posterior no va a afectar también a la parte interior. Anatómicamente están compartiendo espacio. Entonces, esto es lógico pensar que lo que afecta a un lado puede, en muchísimas ocasiones, afectar al otro. De tal forma que los trastornos del equilibrio y los trastornos de la audición van de la mano. Y si van de la mano, lógicamente, lo ideal es estudiarlos, tratarlos de forma conjunta. Pero esto no ha sido siempre así. Antes de 1861, en el que Prosper Ménière, este otólogo francés, presentó un trabajo en la Academia Francesa de Medicina que llamaba Memoria sobre las lesiones del oído interno que pueden causar síntomas de congestión cerebral apoplectiforme. Él decía que había ciertos tipos de apoplejía que eran causados por un daño en el oído interno. La Academia Francesa lo empequeñeció, dijo que eso que estaba diciendo era una tontería, que como una cosa que tenía el tamaño de una alubia pequeña iba a causar un cuadro tan llamativo como era un cuadro de apoplejía cerebral. Y tuvieron que pasar 13 años, una vez ya muerto Ménière, para que Jean-Martin Charcot, que está considerado como el padre de la neurología moderna, es un neurólogo y anatomopatólogo, pues estableció que habían perdido 13 años porque Ménière tenía razón. Dijo que eso era verdad y a ese cuadro le llamó enfermedad de Ménière. La enfermedad de Ménière, anatomopatológica hablando, se define como una distensión endolinfática, es decir, como un hidrops endolinfático cócleo-vestibular, es decir, que afecta tanto a la parte vestibular del oído interno como a la parte coclear. La presión de la endolinfa asciende, las estructuras se distienden, se dilatan, pueden llegar a romperse las membranas. Cuando se rompen las membranas, la endolinfa y la perilinfa se mezclan, la composición iónica de los líquidos del oído interno cambia y se produce una excitación de ese laberinto. La enfermedad de Ménière tiene una incidencia baja, entre un 3 y un 15 por cada 100.000 habitantes. Lo que pasa es que es una enfermedad de largo recorrido, es una enfermedad crónica, que está mucho tiempo en evolución, por lo tanto llega a tener una prevalencia de 75 cada 100.000 habitantes. Ahí puede parecer alta, ¿no? Pero fijaros, en el último informe del 2023 del Registro Estatal de Enfermedades Raras en España, se estableció una prevalencia del 75,70 por 100.000 habitantes, casi la misma que la enfermedad de Ménière. ¿Qué quiere decir esto? Que hablamos de enfermedad de Ménière cada vez que alguien dice me dan vueltas las cosas y me pitan los oídos. Pero esto no es verdad, no es así. La enfermedad de Ménière realmente es una enfermedad muy poco frecuente, lo que pasa es que está muy sobrediagnosticada. Es decir,
se cometen muchos errores médicos en el diagnóstico de la enfermedad de Meniere. Y cuando se comete un error médico, pues se producen tratamientos inadecuados o, como mínimo, innecesarios. Y esto me da lugar al segundo mensaje, al segundo grupo de mensajes para llevar a casa. No todo vértigo acompañado de hipoacusia es enfermedad de Meniere y si el diagnóstico es erróneo, el tratamiento, lógicamente, también será erróneo. Esto no lo tenemos que tomar realmente muy en serio. Para el diagnóstico de la enfermedad de Meniere, pues echamos mano de la Sociedad Barani, que hemos dicho antes que era la entidad científica de más peso específico, ¿no? La Sociedad Barani, el grupo de expertos de la Sociedad Barani en Meniere, dirigido además por José Antonio López Escámez, que es un español que actualmente se encuentra trabajando en la Universidad de Sydney, trabajó muchos años en Granada, en el Centro de Investigaciones Genómicas, es una verdadera autoridad mundial en la enfermedad de Meniere, y este grupo estableció unos criterios clínicos. La enfermedad de Meniere tiene un diagnóstico puramente clínico. Estos eran: enfermedad que tiene 2 o más episodios de vértigo periférico de entre 20 minutos y 12 horas de duración, con una hipoacusia neurosensorial de medias o bajas frecuencias. Y esto es importante porque se añadió en los últimos criterios clínicos de enfermedad de Meniere. En el oído afecto, al menos en una ocasión, durante o después de los episodios de vértigo. Y síntomas auditivos fluctuantes, hipoacusia, acúfenos o sensitud de plenitud óptica de oído lleno en el oído afectado. Y, como siempre hace la Sociedad Barani, siempre que se hayan excluido otras causas que expliquen mejor los síntomas. La hipoacusia de la enfermedad de Meniere es muy particular, porque es una hipoacusia neurosensorial en medias o bajas frecuencias. Es una pérdida auditiva en graves. Es fluctuante y progresiva. Es uni o bilateral, depende del tipo de enfermedad de Meniere, pero en cualquier caso suele ser asimétrica. Alcanza el grado de moderada en un 60% de los casos y de severa en un 20%, y suele estabilizarse al final en su evolución. Cursan con mala discriminación porque es una cocleopatía, es un problema endococlear puro, y suelen aparecer acúfenos de tonalidad grave que en ocasiones se llegan a convertir en el mayor problema. El tratamiento es múltiple. Por un lado, el tratamiento del vértigo, del síndrome vertiginoso, puede ser a través de control de los hábitos tóxicos, de control de hábitos alimentarios, puede ser a través de fármacos, de tratamiento farmacológico oral o parenteral, puede ser a través de terapias intratimpánicas y en casos extremos se puede llegar a la cirugía haciendo destrucción, digamos, del oído interno afectado. El tratamiento de la hipoacusia, no hace falta que os diga cómo, con prótesis auditivas o con prótesis acústicas. El tratamiento de los acúfenos, la doctora Teresa Heyman nos ha hablado más que suficiente de esto. Y anotamos también el tratamiento rehabilitador vestibular en el caso de intercrisis sintomáticas, que no son las más. En la enfermedad de Meniere hay muchos casos que cursan con intercrisis asintomáticas, pero los que tienen intercrisis sintomáticas o los casos muy evolucionados en los que ya hay un deterioro funcional vestibular, puede ser necesaria la rehabilitación vestibular. El grupo de trabajo de la Universidad de Navarra publicó, si no me equivoco, en el 22, me parece que fue, este trabajo en el que hablaba de los retos en el tratamiento amplificador de la enfermedad de Meniere. Y hablaba de que la hipoacusia es fluctuante, no estamos delante de una hipoacusia estable que nos permita hacer un cálculo de lo que necesitamos y de ahí no nos movamos. Sí, aquí hay una fluctuación y eso ya es una complicación, que es unilateral o asimétrica, que los audiogramas son de pendiente inversa y que la presión de sonido mantenida en el conducto con la amplificación pues puede dar lugar a una reactividad de la enfermedad, a una reactivación de las crisis. Además, las puntuaciones de discriminación son bajas y pueden empeorar progresivamente por las características endococleares puras de este tipo de enfermedad. Ellos, en sus conclusiones, dicen que la implantación coclear en pacientes con enfermedad de Meniere pues muestra resultados prometedores en comparación con los audífonos y una mejora significativa en la respuesta auditiva. Y lo explican diciendo que, además de la cocleopatía, hay posiblemente una ganglionopatía y que, al utilizar implantes, nos saltamos estos dos pasos y, por lo tanto, los resultados podrían ser mejores. Bueno, esto es lo que dice Garaycochea y otros del grupo de trabajo de la Universidad de Navarra. Los audiogramas de pendiente inversa más habituales en la enfermedad de Meniere serían estos dos.
y hay una serie de hándicaps, digamos, en la amplificación de estas pendientes inversas, de audiograma de pendiente inversa. Por un lado, que los fabricantes de audífonos construyen audífonos pensando en las pérdidas auditivas más comunes, y estas no son las más comunes. Realmente, solo una de cada 12.000 pérdidas auditivas son de pendiente inversa. Por lo tanto, claro, los fabricantes de audífonos tienen que mirar por sus intereses, y lo que más fabrican o por lo que más se centran es en audífonos pensando en que van a ser utilizados en pérdidas auditivas con pendientes en slam o todos los más pantonales. Los métodos prescriptivos habituales de ganancia también están pensados en ese tipo de pérdidas y mucho menos en la de pendiente inversa. Se llegó a ensayar la transposición frecuencial, pero en vez de agudos a graves, de graves a agudos, pero fue un desastre. Los pacientes que lo probaron, desde luego, no tenían ninguna aceptación de estos sistemas. Y a la hora de buscar bibliografía seria, asentada, sobre cómo trabajar con estas pérdidas de pendiente inversa, realmente no encuentran mucha. Hay algunas páginas, algunos portales, como estos dos que pongo ahí abajo los enlaces, que te pueden dar consejos basados en su experiencia. Gente que ha trabajado mucho con ese tipo de pérdidas auditivas, algunos incluso que las sufren ellos, ¿no? Y nos dicen que son recomendables los audífonos digitales multicanal para que nos permitan trabajar más con los cambios de ganancia en las distintas frecuencias. Utilizar audífonos de banda ancha, que lleguen a 16.000 Hz o incluso más. ¿Por qué? Porque le dan más importancia y, paradójicamente, a las frecuencias agudas, a lo que se oye mejor que a las frecuencias graves. Y por eso tiene tanta importancia que los audífonos tengan un rango de frecuencia que lleguen a frecuencias muy altas. Los métodos prescriptivos habituales no funcionan todos bien para todos los casos, ni muchísimo menos. Y hay que ajustar la ganancia por frecuencia en contacto muy estrecho con el paciente y con sus comentarios. Y, paradójicamente, también hay que amplificar proporcionalmente menos las frecuencias bajas, que es donde más pérdida hay, y proporcionalmente más las frecuencias altas, que es donde hay menos frecuencia o incluso puede que llegue a no haber frecuencia. Y utilizar canal abierto, porque utilizando un canal cerrado vas a parar la entrada de sonidos agudos, que son los que le solucionan el problema a este tipo de pacientes, porque son los que oye bien. En resumen, personalización, comparación de ajustes, trabajo continuado para conseguir llegar a un resultado lo más aceptable posible. Y esto nos lleva a los siguientes mensajes para llevar a casa. A mí esto del take home message no me gusta mucho, me gusta más decirlo en castellano, que tenemos esa frase tan bonita, ¿no? Amplificación de la enfermedad de Meniere supone un reto, no siempre bien resuelto, y los protocolos clásicos de amplificación resultan poco útiles en estos casos, al menos aplicados de forma académica. No solamente está la enfermedad de Meniere como problema vestibular que asocia a pérdida auditiva, hay otros, entre ellos pues la neuritis cocleovestibular, síndrome de Ramsay-Hunt, la infección por virus de la varicela zoster, las laberintitis purulentas, las alteraciones metabólicas asociadas a hipoacusia y disfunción vestibular, la ototoxicidad y, principalmente, la presbiacusia y el presbivértigo. Esto es lo que más vais a ver en vuestros pacientes de patología vestibular o de sintomatología vestibular asociada a sintomatología auditiva, porque estamos hablando de pacientes mayores que tienen deterioro tanto a nivel del sistema vestibular como a nivel del sistema auditivo, de la parte posterior del oído interno como del anterior. Fijaros que el equilibrio se basa sobre todo en la información de estos tres órganos, la propiocepción, el sistema vestibular periférico y la vista. Pero con la edad estas tres informaciones disminuyen o llegan de forma más distorsionada. Y cuando esto pasa, pues se suele tirar de otros órganos que nos ayuden más a mantener un equilibrio de más calidad. ¿Qué pasa? Que en estos pacientes la audición también está deteriorada, con lo cual, lógicamente, la situación empeora y el paciente pues, puede perder el equilibrio y caer con más frecuencia, con las consecuencias que tienen las caídas en las personas de edad avanzada. En cualquier caso, en el déficit auditivo, una vez que se ha descartado la posibilidad de restitución quirúrgica o farmacológica, se debe valorar la indicación protésica, sea acústica o eléctrica. Pero a mí me gusta hacer unas consideraciones, ¿no?, sobre este tratamiento. Unas serían consideraciones respecto a las características de la hipoacusia, que sea uni o bilateral, la severidad de la misma,
el perfil audiométrico, la presencia o no de acúfenos acompañantes, la dinámica auditiva, la distancia, el espacio entre el nivel de audición y el nivel de molestia, la capacidad de discriminación verbal, la estabilidad de los umbrales, el pronóstico evolutivo. Como veis, la enfermedad de Meniere entra de lleno en todas estas consideraciones que aquí hemos hablado. Y luego las características del paciente, la edad, el nivel de dependencia, la habilidad manual, las patologías asociadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entre ellas, pues, como os ha hablado José Luis antes, el posible grado de deterioro auditivo que el paciente pueda tener. Y en cualquier caso, yo asumo el riesgo de que haya discrepancia con esta opinión, pero mi opinión, en cuanto a consideración general respecto a la indicación del tratamiento audioprotésico, sería, primero, que la pérdida auditiva sea un síntoma significativo. Segundo, que haya una vivencia del hándicap, una solicitud de ayuda. Las prótesis auditivas se les ha llamado, o los audífonos, mejor dicho, se les ha llamado y se les sigue llamando de muchas maneras. Se les ha llamado aparatos, se les ha llamado pinganillos, se les ha llamado, yo le he oído llamar cacahuetes. José Luis les ha llamado cacharros. No es solo llegar y colgar ahí un cacharro, ¿no? A mí la palabra que más me gusta es hearing aids, la que utilizan los anglosajones. Los anglosajones utilizan la palabra ayudante auditivo. Realmente, lo que hace el audífono no es cambiar la función del oído. El oído sigue oyendo como oía. Cambiamos los sonidos para adaptarlos a las necesidades de ese paciente. Pero no estamos sustituyendo nada, como sería el caso de una prótesis. No sustituimos un oído dañado por un oído eléctrico maravilloso con una tecnología altísima. Ponemos un dispositivo que va a ayudar al oído del paciente, esté como esté, con las características que tiene. Por lo tanto, la vivencia del hándicap y la necesidad de ayuda me parece fundamental. Y esta otra, los objetivos, establecimiento de unos objetivos reales y una aceptación por parte del paciente. Es decir, ¿qué podemos conseguir? ¿Yo qué le puedo ofrecer? ¿Hasta dónde puedo llegar ayudándole con este hearing aid, con este ayudante auditivo? ¿Usted lo acepta? Pues si lo acepta, vamos para adelante. Si no, si lo que quiere usted es otra cosa, pues lógicamente no podemos seguir adelante con esto. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que plantearnos si vamos a ser la solución o vamos a ser el problema. A lo mejor a una persona que no tenía absolutamente ningún tipo de problema, una pérdida auditiva muy leve, que no le ocasionaba hándicap o no era consciente de ese hándicap para nada, le ponemos un audífono y le buscamos una complicación. Le buscamos una persona que ya se tiene que ocupar de primero hacer un gasto muy importante, segundo ocuparse del mantenimiento de ese dispositivo, cuando a lo mejor no tenía ese problema. Y en este sentido me gusta mucho la frase de Bill Gates, que decía que el ordenador nació para resolver problemas que antes no existían. Eso es bastante curioso, ¿no? Bueno, para ir terminando esta parte, os diré que el paciente con patología vestibular se va a ver rodeado de una serie de profesionales que van a intervenir en su proceso, digamos, de estudio y tratamiento, ¿no? Esta serie de profesionales van a formar un verdadero equipo multidisciplinar. A veces lo ideal sería que en un centro sanitario existiera ese equipo disciplinar, solamente para patología vestibular, también para los acúfenos, para otro tipo de patologías. A veces eso es difícil, pero a lo mejor no es tan difícil que el que trabaje en un ambiente privado establezca su propia red de profesionales que le merecen confianza, que cree que trabajan como él quiere que trabajen y que se pueda formar esa red multidisciplinar, sin que sea un equipo establecido como podría ser en un hospital. Este equipo se va a ver rodeado muchas veces de otros muchos profesionales que parece que quedan mucho más lejos, pero sin embargo que también tienen importancia. Los radiólogos, la enfermería, los médicos del trabajo, en fin, los trabajadores sociales. Todos estos tienen muchísima importancia también en el tratamiento de estos pacientes. A mí me parece que hay 3 puntos fundamentales: el diagnóstico, la evaluación del hándicap y el tratamiento. Entonces, en el primer punto, en el diagnóstico, para mí los profesionales más importantes serían el otorrino, el otoneurólogo o el neurólogo y también, por supuesto, todavía no lo habíamos nombrado esta mañana, los futuros audiólogos generales que salgan del nuevo grado de audiología, que en 3 o 4 años pues estarán en la calle trabajando y que tendrán competencia, por supuesto, en este mundo de la patología vestibular,
porque así lo incluye su formación académica y, por lo tanto, lógicamente, tendrán competencia en esto. En cuanto a la evaluación del hándicap, pues, se añadiría el rehabilitador y el psicólogo, y en cuanto al tratamiento, se añadirían el fisioterapeuta y el protésico, el audioprotésico, por supuesto. Lo cual nos lleva a los últimos mensajes para llevar a casa. El diagnóstico de la patología vestibular es competencia del clínico, creo que esto se ha repetido a lo largo de la mañana y me parece que estoy totalmente de acuerdo con esto, y el rol del audioprotesista deberá ser interpretar y ejecutar la prescripción del tratamiento amplificador. Pero no me gustaría dejarlo ahí solo, porque eso parece muy simple, eso parece colgar el cacharro, como decía José Luis, y no debe ser así. Cuando hablo de ejecutar la prescripción del tratamiento amplificador, también hablo de que el audioprotesista intervenga en la educación del paciente, en explicarle cómo el oído interno afecta a los dos sistemas, a la audición y al equilibrio, hablarle de la importancia de los dispositivos auditivos con los que va a trabajar en el tratamiento, para dar apoyo emocional y psicológico. Si el paciente con pérdida de audición ya de por sí su estado de ánimo no es demasiado bueno, si se le añaden síntomas vestibulares, imaginaros la situación en la que se encuentra. Encontrar un profesional empático que sepa establecer conexiones con ellos es fundamental. Explicarle las opciones disponibles, las distintas opciones disponibles para el tratamiento. Y luego siempre todo esto bajo un enfoque en la calidad de vida del paciente, que a mí me parece fundamental. La identificación de las necesidades y la personalización de las soluciones y las estrategias para afrontar la enfermedad cuando uno está dentro de un equipo multidisciplinar asumiendo su parte de ese equipo, su rol. Bueno, yo sí que he hecho los deberes, no como José Luis, y yo sí que he puesto un caso clínico. Entonces, el caso clínico que yo os voy a poner es un caso clínico de una paciente mujer de 34 años de edad que acude a la consulta por episodios recidivantes de vértigo, de 5 años de evolución. En la atención primaria le han tratado los episodios con betaistina, como suele pasar, 16 miligramos cada 8 horas durante unos días. Cuando empezamos a preguntarle, a hacer su historia clínica, su entrevista clínica, nos dice que comenzó hace 5 años con episodios de vértigo rotatorio, de comienzo brusco, precedidos de una sensación de plenitud óptica y acúfenos de tonalidad grave, que se mantienen durante el episodio en el oído izquierdo. Los episodios se acompañan además de síntomas vegetativos, náuseas, vómitos en ocasiones, intensidad variable, y tienen una duración de entre 30 minutos y 1 o 2 horas. Y no reconoce un desencadenante, me refiero a un desencadenante posicional o de que alguna circunstancia en particular le provoca esas crisis. La frecuencia actual de las crisis es aproximadamente de 1 al mes y los periodos intercrisis al principio eran sintomáticos, pero en la actualidad refiere sensación de inestabilidad, con cierta oscilopsia y con cierta inseguridad en la marcha. Nos dice también que tiene hipoacusia subjetiva en el oído izquierdo, nos dice parece que tengo menos sonoridad en ese lado y en ocasiones dificultad para entender. Suele aumentar este síntoma en los episodios. También nos refiere a acúfenos de tonalidad grave, como si fuera un motor, en el oído izquierdo que aumentan antes o durante los episodios, pero que interfieren poco en sus actividades diarias y no le impiden el sueño. Es decir, son poco intrusivos. Entre los antecedentes, pues la mayoría son normales, simplemente si acaso destacar que la madre tuvo episodios similares hace unos 10 años, fuma poquito, el alcohol de forma ocasional y moderadamente y toma anticonceptivos orales, si se puede considerar como un riesgo de aumento de la patología tromboembólica y que está tomando, como hemos dicho antes, en los episodios y en ocasiones le han dado Donmatil en las crisis. La exploración física otorrinolaringológica, la inspección y palpación de cara y cuello es normal, la orofaringoscopia y rinoscopia anterior son normales, en la otomicroscopia los pabellones son normales, los tímpanos íntegros, morfológicamente normales. O sea, aquí no hay nada que se salga de lo normal. Haciendo ya una exploración física neurológica básica, pues los movimientos oculares lentos y sacádicos son normales, los movimientos de emergencia están conservados y no se aprecia oftalmoplegia supranuclear. La exploración de pares craneales son normales también. Y en la exploración física vestibular, no sé si alguno de vosotros está un poco familiarizado, les suena
alguno de estos test, en principio es normal. No hay nixtamus espontáneo ni evocado por la mirada, no hay nixtamus provocado por hiperventilación o maniobra de Valsalva, el test de impulso cefálico es negativo, el Romberg es negativo, un Tenberger es negativo, el test de la marcha de Balinsky-Bale es negativo, la exploración cerebelosa es normal y las maniobras de provocación del vértigo posicional paroxístico benigno, Alpay y McClure, son también negativas. Es decir, la exploración vestibular física es totalmente normal. En cuanto a la exploración complementaria otorrinolaringológica, en la timpanometría vemos timpanogramas tipo A de Herrier bilaterales. Los reflejos estapellares están presentes bilateralmente a niveles dentro de la normalidad. En la audiometría tonal hay una normoacusia derecha, hay una hipoacusia neurosensorial de moderada a severa en frecuencias graves en el oído izquierdo con normoacusia en agudos. Y los umbrales de disconfort son normales en el derecho, levemente disminuidos en el izquierdo, con una disminución del rango dinámico de la dinámica auditiva en graves en este oído izquierdo. Y la verbal, vemos un umbral de recepción verbal de 15 decibelios en el derecho, con una discriminación máxima del 100%, 35 decibelios más arriba, y en el oído izquierdo, un umbral de recepción verbal de 45 decibelios, con una discriminación máxima que se queda en el 80%. Esas serían las gráficas de la exploración timpanométrica y estas las de la audiometría verbal y tonal en el momento que se ve al paciente. Unas semanas después se repite y se ve que hay un cambio en el oído izquierdo, que si ponemos uno encima del otro se ve claramente que ha habido una fluctuación en esa forma de oír. Por lo tanto, con esos datos hacemos una serie de razonamientos diagnósticos. La paciente refiere ilusión de movimiento rotatorio, por lo tanto, sufre de vértigo. No reconoce desencadenante posicional o de otro tipo. Es un cuadro episódico, recidivante. Los episodios de vértigo se acompañan de síntomas auditivos, plenitud óptica, acúfenos, hipoacúfea fluctuante y de sintomatología vegetativa. La duración es variable, desde unos minutos hasta algunas horas, y por lo tanto el cuadro clínico cumple los criterios diagnósticos de la Sociedad Guaraní para enfermedad de Meniere izquierda. Habría que hacer en cualquier caso diagnóstico diferencial entre otras entidades que puedan presentar vértigo, acúfenos, hipoacusia. Bueno, hay una serie de entidades que podrían presentarlas. La neuritis vestibular no tendría síntomas auditivos y tendría mayor duración. El posicional paroxístico benigno tendría muy poca duración y además tampoco habrían síntomas auditivos y habría un desencadenante posicional. El herbanoma vestibular, el neurinoma del acústico no sería un cuadro episódico, no habrían fluctuaciones. La laberintitis habría un antecedente infeccioso. El traumatismo craneoencefálico habría un antecedente de trauma, la ototoxicidad habría un antecedente de ototoxicidad, el síndrome de Ramsay-Hunt se vería acompañado de lesiones herpéticas características que nos orientarían a ese diagnóstico y la migraña vestibular cursa con cefalea, pero normalmente no con hipoacusia. Por lo tanto, en principio, parece que el diagnóstico es de enfermedad de Meniere unilateral izquierda. El tratamiento, la estrategia de tratamiento que nos planteamos, pues dos tipos distintos. Por un lado, el tratamiento de las crisis, cuando aparece la crisis de Meniere. En este caso se utilizan sedantes vestibulares, a mí me gusta utilizar diazepam, algunas veces sulpirida, pero la mayoría de las veces diazepam, a esas dosis que veis ahí, según la crisis sea leve, moderada o severa. Estrategia de tratamiento en cuanto a modificación de hábitos y higiene alimentaria, modificando hábitos tóxicos, evitar alcohol, cafeína, tabaco, reducir la ingesta de sodio en la dieta, aumentar la ingesta de agua de baja mineralización. En cuanto a fármacos, la frecuencia de crisis es de 1 al mes, me parece una frecuencia suficiente como para que le altere de forma importante su calidad de vida, entonces decido iniciar tratamiento farmacológico con betaistina y siguiendo las recomendaciones de López Escámez y de Espinosa a dosis de 24 miligramos 2 veces al día, o sea, 48 miligramos diarios, durante 3 meses, reevaluar, si a los 3 meses hay mejoría, mantener 6 meses, si hay mejoría, mantener 1 año y después reevaluar dependiendo de cómo está. En función de la evolución, pues se puede valorar añadir diuréticos como la acetazolamida, corticoides orales, prednisona, corticoides intratimpánicos, dexametasona o aminoglucósidos intratimpánicos como la gentamicina, cuando ya tenemos que recurrir a tratamientos destructivos que lo que buscan es destruir ese oído interno para frenar las crisis. Los acúfenos, pues son poco intrusivos. Son poco intrusivos, a mí me parece que era suficiente con hacer un consejo terapéutico, que en este caso
está bastante claro porque hay una entidad diagnosticada que es la causante de los acúfenos y eso el paciente lo puede entender muy bien. El enriquecimiento del ruido ambiental, como decía Teresa, evitando las situaciones de silencio absoluto y aconsejar siempre no ocluir el conducto auditivo externo porque va a aumentar los acúfenos. En cuanto a la hipoacusia, también es un hándicap puntual, poco significativo, entonces se plantean dos posibilidades. Una sería una conducta expectante, valorando la evolución y decidiendo más adelante si es necesario amplificar o no. Esta es la que yo hice en este caso. Pero podría haberse planteado adaptar sobre el oído izquierdo, el oído hipoacúsico. Y en este caso habría que definir unas metas y crear unas expectativas y una aceptación de las mismas por parte del paciente. ¿En función de qué? De las características de la hipoacusia en esta enfermedad. La fluctuación. Los resultados son variables en el tiempo. Posiblemente haya que hacer reajustes muy frecuentes. El paciente lo tiene que saber. Es una cocleopatía y quizá una ganglionopatía, por lo tanto los resultados de discriminación son pobres. A lo que puede aspirar no es a tener una discriminación del 100%, probablemente no la llegue a tener nunca. La presión sonora alta en el conducto auditivo externo activa la posibilidad de nuevas crisis y eso tiene que saberlo. Si lo sabe y acepta, la adaptación sobre el oído izquierdo tendrá que seguir una serie de recomendaciones según las que la gente con más experiencia en esto nos dice. Utilizar audífono digital multicanal de banda ancha, que llegue a altas frecuencias, con posibilidad de autoajuste, que pueda funcionar con una aplicación que el paciente pueda utilizar para, si es necesario en esos casos de fluctuaciones, con canal abierto, por supuesto, utilizando prescripciones de ganancia que disminuya los graves y aumente los agudos proporcionalmente respecto a las fórmulas tradicionales. Y en cuanto a la sintomatología vestibular, la rehabilitación vestibular en estas crisis que están siendo asintomáticas, pues el paciente nos cuenta que tiene orcilopsia, que tiene inseguridad en la marcha, se pueden recomendar ejercicios de rehabilitación o de refuerzo del reflejo vestíbulo-oculomotor, ejercicios de seguimiento visual lento y sacádico y ejercicios de agudeza visual dinámica, hacerle leer haciendo movimientos angulares de la cabeza, de tal forma que se produzca error retiniano y obligue a reforzar el reflejo vestíbulo-oculomotor. O ejercicios de refuerzo del reflejo vestíbulo-espinal, caminar con dificultad, terrenos irregulares, movimientos de la cabeza, etc. En cuanto al plan de seguimiento, necesario en cualquier tipo de patología, en estos casos yo establezco controles trimestrales, semestrales y anuales, en los que vemos la frecuencia de las crisis, si han disminuido, sobre todo como indicador de la mejoría con el tratamiento que hayamos puesto, ajustes de dosis si es necesario, cambio o ampliación de tratamiento si fuera necesario, audiometrías tonales y verbales para poner de manifiesto la fluctuación que nos refuerce el diagnóstico que hemos hecho, valoración del hándicap, tanto auditivo como vestibular. Y esto, en principio, es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Y si se me permite hablar de mi libro como a umbral, pues este es el libro que presentamos en el 2023, editado por AEDA, que su primera edición se encuentra agotada, pero que AEDA está ahora en un proceso de estudio de cómo va a hacer la reedición y me imagino que si os dirigís a AEDA os pueden decir cómo está la cosa y cómo va a poder evolucionar esto. Y espera un poco, si queréis escanear el código QR, os lleva a la página de la Secretaría de AEDA. ¿Vale? Bueno, y por mi parte eso es lo que yo quería deciros. Bueno, Javier, tú dirás. ¿Qué papel podemos tener audiólogos, sobre todo, en tema de vértigos? Aparte del acompañamiento emocional del paciente, bajo riesgo de entrar en disputas que no quisiera, ¿audiólogos o audioprotesistas? Audioprotesistas, de momento. Creo que lo he dejado medianamente claro. El rol del audioprotesista actualmente sería la ejecución, la interpretación y la ejecución de la prescripción, digamos, del tratamiento amplificador. Dentro de ese tratamiento amplificador
pues esos otros puntos que os he puesto aquí, de información, de educación para el paciente, de ayuda, de apoyo psicológico, de empatía con el paciente, como refuerzo de los que posiblemente ya viene de los otros profesionales que hayan hecho el diagnóstico, y, por supuesto, la prescripción, el llevar a cabo esa prescripción protésica de la mejor manera posible. En el caso que haya pérdida auditiva. En el caso de que haya pérdida auditiva, claro. Se supone que si un otoneurólogo o un neurólogo ha mandado a un gabinete de audioprótesis a un paciente con patología vestibular y auditiva, es porque ha considerado que la pérdida, que el hándicap auditivo es suficiente como para plantearse el tratamiento amplificador. Esto es lo que puedo decir. Con respecto al tema de ejercicios, Te decía antes, visuales, puntualiza audiólogo o audioprotesista, porque en 3 años tendremos audiólogos generales que habrán hecho un grado en que en su plan de formación sí que se incluye la patología vestibular. ¿Pero van a tener capacidad de diagnóstico? Deberán de tenerla. Si no, sería un... Yo es que hablo por mi parte que estamos muy limitados también a tema de diagnóstico. A ver, entonces, no sé si pasará lo mismo. El audiólogo es una figura que en España no ha existido nunca. Va a existir dentro de... Ya existe la formación y los profesionales titulados, graduados, saldrán en 3 años. Lo deseable es que esos audiólogos tengan la competencia que tienen en otros países donde esta profesión ya lleva muchos años de tiempo. Y dentro de esas competencias, en su plan formativo, está la patología vestibular, tanto la evaluación como el diagnóstico, como el tratamiento. Por lo tanto, tendremos que llevarnos bien. Y tendremos que llevarnos bien los otorrinos que hacemos otología, los audiólogos que harán audiología y dentro de la audiología tendrán competencias en patología vestibular, y los audioprotesistas, que tendréis una parte importante, importantísima en el tratamiento, igual que los fisioterapeutas. O sea, hablar de qué importancia tienen los medicamentos en el tratamiento de la patología vestibular es algo que nadie se plantea. Claro que tienen importancia. Hay muchas patologías vestibulares que van a tener tratamiento farmacológico. Nadie se plantea, pero es importante que los laboratorios farmacéuticos saquen productos que enfocados... Pues claro que es importante, por supuesto que sí. Es importante que los farmacólogos investiguen en ese campo, claro que sí. Es importante que las farmacias dispongan de todos esos medicamento que sirva para lo que necesitamos. Claro que sí, ¿no? Pues igual que esto, por supuestísimo que es importante que los audioprotesistas afrontéis vuestro papel en este rol, que será la ejecución, la interpretación y la ejecución de ese papel amplificador, de ese tratamiento amplificador. A mí no me duele entrar en disputas, no creo que sea el momento, pero no me duele entrar. Si me preguntas, ¿deberán los audioprotesistas hacer pruebas vestibulares? Pues yo hoy en día te diría no. ¿Por qué? Porque en vuestro plan de formación no está. Y por lo tanto tendríais que formaros extraacadémicamente para hacer esas pruebas. Y eso lo podéis hacer, pero igual que lo hace enfermería o igual que lo hacen otras profesiones que no estaban, ¿no? Pero no dentro de lo que es su plan de formación. En vuestro plan de formación eso de momento no está. En el plan de formación de audiólogos de la audiología general sí que está. Por lo tanto, a día de hoy yo lo que te puedo decir es esto. A día de hoy las pruebas vestibulares, que no es solamente hacer una prueba, coger a un paciente, ponerle unas gafas, ponerle agua fría y caliente y ver lo que pasa. No. Hay que saber por qué la estás pidiendo, qué va a provocar esa prueba, qué posibles complicaciones puede dar esa prueba, qué resultados puede dar y qué significan esos resultados, qué me aportan al diagnóstico esto. Mira, gente muy importante en otoneurología en España dice continuamente, y estoy de acuerdo con ellos, que se puede hacer otoneurología de forma muy aceptable con solamente una camilla y unas gafas de frente. A eso iba a ir yo, al tema de materiales... Claro, que no necesitamos grandes, aunque Alejandro me diga, hombre, no me tires piedras a mi tejado, pero es verdad, se puede hacer. Si tenemos todo eso, si tenemos toda esa magnífica tecnología que ahora mismo se nos está ofreciendo, mejor, pero no es necesario para hacer. Para hacer un diagnóstico de Meniere no necesitamos nada, la clínica. Tener una buena anamnesis y un audiómetro para hacer una correcta audiometría. Que esa pérdida en graves sea de verdad una pérdida neurosensorial en graves. Que cuando la repita dentro de 2 meses haya una fluctuación. Eso es lo que necesito, no necesito más. Y para la mayoría de patología vestibular se puede hacer sin grandes patologías. Es más,
Hay un dicho que estoy totalmente de acuerdo, que si después de la anamnesis, del interrogatorio, no tienes una sospecha diagnóstica clara, probablemente no vas a llegar al diagnóstico nunca. Por eso te lo he dicho todo. Totalmente. Bueno, aparte de apoyarnos en todas estas pruebas, tanto la videoestromografía, con prueba calórica, con prueba rotatoria incluso, trabajo en posturógrafo, es muy necesario el posturógrafo, no podemos utilizar pues, de otras maneras también todo. El posturógrafo para el diagnóstico no es necesario, prácticamente de ninguna de las patologías. Puede ayudar, puede dar algún dato interesante, pero necesario para el diagnóstico no es. No es. Otra cosa es para el rehabilitador. El que va a hacer rehabilitación vestibular, el posturógrafo es una herramienta muy buena, muy válida, porque te ayuda a valorar el hándicap que tiene el paciente neurosensorial en ese momento y a plantear sobre todo la estrategia de tratamiento. Sobre todo porque te saber cuantifica. Sobre qué sistema tiene que incidir más. Te cuantifica de una manera más objetiva que sin hacerlo. Cuantifica en un laboratorio, no en la vida real, pero es igual. Pero te permite comparar resultados pre- y post-tratamiento y, sobre todo, te permite plantear estrategias de tratamiento. La rehabilitación vestibular se basa, sobre todo, en utilizar mecanismos de habituación y de compensación de esos dos reflejos que hemos hablado. El oculomotor. Para eso necesitamos saber, dentro del esquema sensorial, que es lo que te saca la posturografía dinámica, saber qué sistema sensorial es el que falla. Porque si ese es el que falla, vamos a trabajar con ese. Vamos a anular los otros y vamos a hacer que trabaje ese. Es como el niño que tiene una pérdida de visión muy asimétrica y le tapan un ojo para que no haga miopía, para que no haga el ojo vago. Pues un poco es lo mismo, ¿no? Ese sistema que no funciona, si yo le quito los otros apoyos, le quito la propiocepción y le quito la vista, le voy a hacer trabajar más. Eso puedo medirlo muy bien con la posturografía. ¿Cuál es el sistema que más falla y por dónde tengo que enfocar la rehabilitación vestibular? Al final, Pero un posturógrafo vale ahora mismo 200.000 euros. Sí. A partir de, bueno, los hay más baratitos, pero no es un elemento barato precisamente. Un sensorial completo valen eso. Y no es una cosa pequeña que digas, bueno, lo quito y lo meto. Y un sillón rotatorio, sobre los 90.000. También. 90 a 100.000. Está muy bien. Ahora hay un estudio magnífico de la Universidad de Oviedo y de Lugo, ¿no?, que va muy bien para ciertos pacientes. A ciertos pacientes con vértigos posicionales paroxístico benigno, recidivantes a los tratamientos, a las maniobras, porque la anatomía humana no es exactamente igual para todo el mundo. Pueden haber pequeñas variaciones en las angulaciones de los canales semicirculares y hacer maniobras estandarizadas, pues a veces con determinados pacientes no funcionan. Esta gente pues ha hecho un estudio primero con técnicas de imagen de la estructura, de cómo están morfológicamente situados esos canales, y luego a la silla rotatoria, me refería al sillón, ¿cómo le llamáis vosotros? TRV, que es para hacer las maniobras, pero con un sillón. Que eso está muy bien. Hay algunos pacientes que por su estado físico, por su edad, es muy difícil encima de una camilla hacer las maniobras. Con esto, está con los arneses puestos, es más fácil hacerlo, atrás, pero sobre todo que se puede personalizar. Pero posiblemente llevar esto a la práctica clínica diaria tardará tiempo, porque el sillón está muy bien, pero hace falta esas técnicas de imagen previas y no en todos los hospitales te hacen esas técnicas de imagen. Hablando de hospitales públicos de mucho nivel. Mucho grandes, todavía, porque al final en hospitales pequeñitos es inviable tener esto en servicios de otorrino igualmente o de rehabilitación. Eso posiblemente sea el futuro, pero cuando eso se estandarice más y se puede hacer más a nivel de calle, digamos. Luego no podemos basar solamente el tratamiento de los vértigos en las maniobras de reposicionamiento de los otolitos. Claro que no. El vértigo posicional paroxístico benigno, que es el que tú dices, es el más frecuente de todos los vértigos vestibulares periféricos, pero supone el 30%. Hay un 70% de casos que están repartidos en otro tipo de patologías que las maniobras de reposicionamiento no tienen absolutamente nada que ver. Por tanto, un Meniere no se trata con maniobras de ningún tipo. Pero una neuritis vestibular tampoco, una migraña vestibular tampoco, una paroxismia vestibular tampoco. Es decir, el diagnóstico, la primera diapositiva que os he puesto, el diagnóstico es fundamental, porque eso es lo que condicionará luego que la estrategia de tratamiento sea la adecuada y que el resultado sea el adecuado.
basándonos mucho en ejercicios al final. La rehabilitación sí, pero no todos los cuadros se benefician de la rehabilitación vestibular. La rehabilitación vestibular, sobre todo, tiene un papel fundamental en las disfunciones vestibulares unilaterales que no tienen una compensación central adecuada. Ese es su objetivo principal. Luego hay otros casos y hay rehabilitaciones específicas como el mareo perceptual posicional persistente, que tiene una rehabilitación muy específica con otro tipo de estimulaciones, ortocinéticas, de conflicto visual, etcétera. Pero es lo mismo, hay que llegar a un diagnóstico. Tenemos que tener un diagnóstico para saber qué es lo que tenemos que hacer con ese paciente. No podemos simplificar a ¿tiene vértigo? Pues le tengo que hacer rehabilitación vestibular. No se puede simplificar ni en vértigo, porque tiene vértigo lo único que quiere decir es que tiene un síntoma que consiste en una ilusión de movimiento. Es como decir, ¿tiene dolor de cabeza? Pues el tratamiento es la inyección con toxina botulínica. No se puede simplificar así, ¿entiendes? Entonces, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico y cada diagnóstico tendrá un tratamiento. En el caso del posicional paroxístico benigno, efectivamente, el tratamiento será las maniobras de reposicionamiento. Pero incluso en ese caso hay que ir más lejos. No se trata de decir vértigo posicional paroxístico benigno. Hay que saber qué canal es el que está afectado. Y dentro del canal afectado, si es una canalitiasis o es una cupulolitiasis, porque la maniobra cambiará. Cambia. Y para saber eso, necesitas saber cómo se van a comportar los ojos cuando tú hagas una maniobra de provocación. ¿Qué dirección tiene que tener el nistagmus cuando tú tienes que decir esto es una canalitiasis de canal posterior? Si me guío solamente por la frecuencia, pues voy a diagnosticar todos como canalitiasis de canal posterior, pero me voy a tragar todas las de canal anterior, todas las de canal horizontal y voy a tratarlas mal. Y voy a tener pacientes con maniobras repetidas que no les soluciono el problema. Lo fundamental es tener un diagnóstico correcto. Con un diagnóstico correcto, la eficacia de las maniobras es altísima, pero siempre que tienes un diagnóstico correcto. Por eso hay que dar tanta importancia al diagnóstico. No solamente a la persona que llega con un síntoma, sino a la persona que llega con un diagnóstico. Y ahí seguramente habrá que formar también a otros médicos más también, o sea, los de primera línea, atención temprana, urgencias. La línea de frente de la patología vestibular es la medicina primaria y las urgencias. El paciente que tiene síntomas vestibulares al que el primero acude es al médico de familia o al servicio de urgencias, sea de primaria o sea hospitalario. Pero son los dos profesionales a los que primero llega. Por supuesto que la mayor importancia es empoderar a esos dos estamentos, la medicina primaria, la medicina de familia y la medicina de urgencias. A eso iba encaminado mi libro. Si lo conseguimos empoderar, las cosas mejorarán mucho. Hubo un estudio que se hizo en la Sociedad Catalana de Otorrinolaringología, que mereció el premio García Ibáñez, que decía que la media de tiempo que tarda un paciente desde que llega a una consulta de medicina de familia o a un servicio de urgencias hasta que sale con un diagnóstico de certeza en una unidad de otoneurología es de 50 meses. 50 meses. Estamos hablando de más de 4 años para llegar a un diagnóstico y poder decir el tratamiento que necesitaba era esto. Yo he tenido pacientes con un cuadro vestibular, con un vértigo posicional paroxístico benigno, de 2 años de evolución, que ha llegado a no dormir en la cama durante 2 años, a dormir en un sillón sentado, incorporada, porque le daba miedo acostarse porque sabía que le iba a dar el vértigo. Y en esos 2 años nadie le ha resuelto el problema. 2 años para llegar a eso. Si la medicina primaria y la medicina de urgencias estuviera empoderada en ese sentido, las cosas cambiarían. Si el audioprotesista o el psicólogo, que también van a parar muchos a psicólogos y psiquiatras, porque que tienen vértigos y mareos porque están locos, si ellos supieran que hay que derivar a esos pacientes para que se estudien y se diagnostiquen correctamente, las cosas mejorarían. Eso es lo deseable. Lo deseable es que todas las personas, esas que hemos puesto ahí, que pueden tener implicaciones en el tratamiento, en la evaluación y tratamiento de un paciente con patología vestibular, todos estén empoderados, todos tengan conocimiento sobre el tema, unos más que otros. Ese concepto de medicina vestibular de la Varani, si alguno se quiere bajar, se puede hacer una descarga gratuita. Si alguno se lo quiere bajar, te especifica muy bien el plan de formación o el plan de estudios, digamos, de ese concepto nuevo de medicina vestibular y te especifica muy bien cada uno de esos profesionales que he puesto en esas tablas,
¿Qué conocimientos debería adquirir para, dentro de su papel, dentro de su rol, trabajar la patología vestibular o la medicina vestibular? Esto es todo un mundo. Esto es apasionante. Aplicamos Barani. Complicado, pero apasionante. No sé si hay preguntas. Si alguien tiene preguntas puede... Yo sé que la patología vestibular da miedo, pero... Espera, que llega el micrófono. Un audiólogo protésico en una clínica podría realizar evaluación, no diagnóstico y tampoco digo interpretación, una evaluación vestibular con pruebas sencillas como pruebas posturales, un Romberg, un Gutenberg-Fukuda o de indicación o incluso una prueba de impulso cefálica con los aparatitos aquí de Alejandro, ¿verdad? Realizar esas pruebas más allá de la interpretación o un posible diagnóstico. Un audiólogo protésico, no un audioprotesista del año, ya no me acuerdo, sino el actual título de audiología protésica. Superior en audiología eso protésica. Es, eso es. Si podría en una clínica realizar esa... Os decía que en el plan de formación vuestro eso no se contempla, ¿no? Pero tampoco se contempla en la formación de la enfermería. Y en la gran mayoría de hospitales hay mucho personal de enfermería que se les ha entrenado, se les ha formado para hacer ese tipo de pruebas. Hay muchos que hacen pruebas incluso más complejas. Yo veo muchas unidades de otoneurología donde las videonistamografías las hace personal de enfermería. Pero no podemos generalizar. Yo no puedo decirte un audiólogo protésico puede hacer esto. Un audiólogo protésico que trabaje en una clínica donde hay gente experimentada en otoneurología que lo forma adecuadamente para que pueda hacerlo, lo podrá hacer. Esto chocará en intereses con los futuros graduados en la audiología que dirán que esa competencia es de ellos y me parecerá muy razonable. Ahora, de momento, eso es un espacio, es un vacío ahí que todavía no se ha ocupado y como estaba ese vacío, pues otorrinos que nos ha gustado la audiología, hemos ido hacia ese lado, audiólogos protésicos que os ha gustado o que habéis tenido interés en eso, habéis ido hacia ese lado, y en enfermería, que ha tenido interés y que ha trabajado en hospitales o en unidades de otoneurología, también lo han hecho. Pero para llenar ese espacio teóricamente lo llenarán los graduados en audiología. Y eso no quiere decir que los enfermeros que lo están haciendo muy bien van a llegar y lo van a quitar, claro que no. Pero ese espacio, teóricamente, académicamente hablando, se llenará con los graduados en audiología. Pero eso no le quita importancia a los audioprotesistas, ojo. Si yo tengo un paciente con patología vestibular que necesita un tratamiento audioprotésico y no tengo un buen audioprotesista que lo trate, tengo un desastre. O sea, claro que son muy importantes, importantísimos. Vale. Yo una pequeña matización nada más, porque es muy novedosa, porque es del 2024, yo creo, ¿no? 23 que saldría en el 2024. Sí que en el temario de contenidos sí que está la evaluación vestibular. Tiene resultados de aprendizaje que indica realizará pruebas vestibulares y está en contenido. Es muy reciente, porque es en la última modificación. ¿Y en alguna comunidad autónoma específica? No, es nacional. Es nacional. Yo se lo paso porque es súper reciente y por eso hacía también la pregunta. No lo conozco. Si eso es así, me temo que en los próximos graduados no les va a sentar muy bien esto. Pero yo paso el Real Decreto y sí, porque es súper reciente, es muy reciente. Y es solo en uno de los módulos profesionales que sí que tiene ese resultado de aprendizaje de evaluación vestibular y pruebas vestibulares. No complejas, evidentemente, y más allá del diagnóstico. ¿Dónde pones la línea entre compleja y no compleja? Eso es el mareólogo, nada. Porque hacer una irrigación con agua caliente fría en un oído parece muy simple. No hablo a lo mejor de una prueba calórica, pero sí de un aparato menos complicado o una prueba postural. Un V-HIT. Un V-HIT. Es muy complicado de hacer y necesita una curva de aprendizaje muy larga. Y los resultados no son buenos si no son así. Y la interpretación será desastrosa si la prueba no está bien hecha. Por eso se necesitan profesionales bien formados en cada área. Pero vamos, que eso era una pregunta porque es un contenido muy reciente. Entonces no sabía yo hasta qué punto ese contenido era conocido a nivel más allá de la audiología protésica. Si eso es así, probablemente los técnicos superiores en audiología protésica, que su formación ya incluya eso, sí, pueden hacer pues una podrán convalidación. podrán reclamar
hacer ese tipo de pruebas. Los anteriores no. No, pero ahora ya sí está, por eso, pero yo paso pero no lo esa sé, hablo información. sin estar en ese tema. Muchas gracias.